El 10 de marzo de 2023, algo que parecía imposible pasó en tiempo real. Un banco vio salir 42.000 millones de dólares en cuestión de horas. No hubo bombardeos, ni incendios, ni una tragedia natural. Solo mensajes reenviados, capturas de pantalla y un botón de transferir. Ese día, el dinero no se evaporó, se desconectó. Y cuando la confianza se apaga, lo que creías tener se convierte en un permiso revocado. Lo inquietante no es la cifra, sino la velocidad. Porque si una retirada bancaria puede viajar a la velocidad de una notificación, entonces, ¿qué queda cuando todos quieren salir al mismo tiempo? Ahí empieza la historia real. Cuando el dinero falla, la vida no se detiene, pero cambia de idioma. En ese cambio, sobreviven cosas que preferimos no mirar de frente. Sobrevive la reputación por encima del saldo. Sobrevive la red por encima de la ley. Sobrevive el activo físico por encima de la promesa. Y a veces sobreviven métodos antiguos que creíamos enterrados. El trueque, el favor, el te lo fío o el miedo. El dinero es un atajo social. Te permite comprar pan sin demostrar quién eres, sin contar tu historia, sin pedirle a nadie que confíe personalmente en ti. Pero ese atajo funciona solo si todos aceptan una ilusión compartida, que mañana seguirá existiendo el mismo sistema que hoy. El dinero, en el fondo, es una promesa de futuro empaquetada para usarla en el presente. Por eso el colapso monetario rara vez empieza con una cifra fría. Empieza con una frase simple y venenosa. Por si acaso compro hoy, por si acaso retiro, por si acaso cambio a otra moneda. Y cuando millones dicen por si acaso al mismo tiempo, el dinero pierde su magia. Esto no es nuevo. Imperios que parecían eternos sostuvieron su estabilidad durante siglos con monedas confiables, y la perdieron cuando la tentación política ganó a la disciplina. El Imperio bizantino tuvo durante mucho tiempo una moneda de oro respetada, y cuando la pureza se degradó con los años, la confianza también se degradó. No es un cuento moralista, es un patrón. Cuando el Estado se queda sin aire, suele intentar imprimir aire. Y hay otra falla más moderna, más cruel. El pánico no necesita una plaza ni una fila física. La retirada ocurre en silencio, desde el sofá, y el banco se entera tarde. Lo que antes era una estampida visible, hoy es una fuga invisible. El dinero sigue siendo promesa, pero la desconfianza ahora es instantánea. Cuando el dinero empieza a fallar, siempre hay un plan, aunque no se anuncie como tal. A veces es un plan de emergencia para evitar el colapso total. A veces es una cadena de decisiones improvisadas, que sin querer crea un nuevo orden. Y casi siempre el objetivo real es el mismo: ganar tiempo, comprar semanas, evitar el derrumbe hoy, aunque eso signifique cobrarle el precio al mañana. En la Francia revolucionaria, el gobierno emitió los assignats, un papel moneda respaldado por tierras confiscadas a la nobleza y la iglesia. La idea tenía lógica: convertir activos inmóviles en circulación y financiar un Estado que nacía a golpes. Pero cuando imprimir se vuelve la respuesta automática, el respaldo deja de ser un ancla y se vuelve una excusa. El papel se multiplica más rápido que la confianza, y entonces la gente aprende la lección por la vía dura. No se puede decretar credibilidad. En Estados Unidos, durante la Guerra Civil, el norte emitió sus propios billetes, los llamados greenbacks, que no valían nada en oro. ¿Hubo inflación? Sí. Pero el experimento sobrevivió porque detrás existía capacidad fiscal y un Estado que podía sostener la promesa. En el sur, en cambio, el colapso monetario fue un espejo de la derrota. Cuando el gobierno pierde la guerra y la recaudación se deshace, el dinero no tiene dónde apoyarse. Y aquí aparece una verdad incómoda. En una crisis, no todos pierden igual. La moneda puede estar cayendo para todos, pero el acceso no es igual para todos. Algunos tienen conexiones, información, liquidez o movilidad. Otros solo tienen su salario y su cuenta bancaria. Cuando el plan se activa, lo que cambia no es solo el precio de las cosas, cambia el orden de quién se salva primero. Cuando el plan entra en ejecución, el efecto dominó casi siempre sigue el mismo guión. Primero cae la confianza, luego cae el tipo de cambio, después cae el crédito y al final cae la vida cotidiana. Las monedas no se desploman en el vacío. Se desploman en sociedades que dependen de ellas para coordinar trabajo, comercio y paz social. En 1997, el golpe empezó en Tailandia cuando el baht dejó de sostener su anclaje y el contagio se propagó por la región. Empresas endeudadas en dólares vieron duplicarse su carga de la noche a la mañana.
Bancos con balances frágiles quedaron expuestos. La crisis no solo movió gráficos, cambió gobiernos, encendió protestas y reordenó quién podía comprar y quién solo podía resistir. En 2008, la caída de Lehman Brothers mostró otra cara del dominó. Cuando se rompe el centro del sistema, todo lo demás se vuelve sospechoso. No se trató solo de hipotecas o derivados. Se trató de confianza interbancaria. Y cuando los bancos dejan de confiar entre sí, el crédito se congela y la economía real se queda sin sangre. Luego llegó el mundo posterior. Tasas bajas, rescates, expansión monetaria. La discusión pública se volvió moral. ¿Salvar al sistema o salvar a los culpables? Pero en el día a día, la gente solo percibía una sensación: que el dinero seguía existiendo, pero su relación con la vida real se volvía más rara. Subían activos, se encarecía el costo de vivir y la distancia entre tener y poder comprar se volvía más larga. Cuando el dinero falla de verdad, lo primero que se rompe es la rutina. La gente descubre que su seguridad era una cifra en una pantalla. Y cuando esa cifra deja de convertirse en comida, en medicina o en alquiler, la sociedad entra en modo supervivencia. En Líbano, desde 2019, el colapso financiero transformó depósitos en promesas rotas. Límites de retirada, transferencias bloqueadas, ahorros atrapados. La moneda perdió gran parte de su valor y la gente empezó a vivir con una economía paralela de efectivo, dólares, precios cambiantes y acuerdos informales. Cuando el sistema falla, el mercado no desaparece, se vuelve más duro, más desigual y más arbitrario. Y es aquí donde aparece el título de tu historia: lo que sobrevive. Y sobrevive el efectivo físico porque no necesita permisos. Sobrevive el comerciante del barrio porque conoce tu cara y tu historia, y eso vale más que tu saldo. Sobrevive el telofío porque en el fondo el crédito siempre fue reputación con traje. Sobrevive la familia, la comunidad, la red. Y también sobreviven los que pueden imponer reglas por encima del caos, desde autoridades formales hasta poderes informales. Incluso en catástrofes antiguas, el patrón se repite. Tras la peste negra del siglo XIV, la escasez de mano de obra reordenó el poder de negociación. El trabajo humano se volvió un activo escaso y muchos salarios nominales subieron en distintas regiones con el tiempo. Cuando falta gente, sobrevive el valor del trabajo. Cuando falta confianza, sobrevive el valor de la relación. Pero no hay romanticismo en esto. Lo que sobrevive no siempre es lo mejor. A veces, lo que sobrevive es la desigualdad hecha costumbre. Porque en crisis, la pregunta más importante no es cuánto valen las cosas, sino quién decide qué vale y para quién. Hasta aquí, la historia parece clara. Cae la confianza, cae la moneda y la gente reconstruye una economía con lo que tiene a mano. Pero hay un segundo nivel, más incómodo, que explica por qué estos colapsos no solo destruyen riqueza, reordenan poder. Y para entender qué sobrevive, vale la pena mirar el debate que aparece siempre que el dinero se rompe. Cuando se dispara la fuga de depósitos, surge una pregunta que mucha gente se hace y casi nadie dice en voz alta. ¿Es pánico espontáneo o una decisión que se vuelve colectiva porque unos pocos influyentes mueven primero? En sistemas muy concentrados, basta con que unas voces con autoridad digan «salgan ya» para que el resto actúe igual. Otros responden que no hace falta coordinación. Si cada persona actúa racionalmente para protegerse, el resultado colectivo puede ser un desastre. La idea no es acusar, sino entender el mecanismo. Hoy la desconfianza no necesita plaza pública, solo necesita un grupo de chat. La segunda controversia toca el corazón del sistema. Cuando llegan rescates, ¿se salva a todos por igual o se decide quién está más cerca del grifo? Hay quien lo ve como medicina necesaria para evitar un colapso mayor. Hay quien lo ve como una redistribución silenciosa. En crisis, quien tiene información, liquidez y acceso, compra barato lo que otros deben vender por miedo. No es una historia de villanos caricaturescos, es una discusión sobre incentivos. Y esa discusión importa porque define qué sobrevive. La moneda, quizá, pero también el resentimiento y la sensación de injusticia. La tercera controversia mira hacia el futuro. Si el dinero falla, la tentación de rediseñarlo desde arriba siempre regresa. Algunas personas ven en las monedas digitales estatales una forma de estabilidad y eficiencia, especialmente en crisis. Otras temen el reverso,
un dinero programable que permita más control, menos privacidad y más capacidad de imponer reglas en nombre de la seguridad. El dilema es real y no tiene respuesta fácil. Resiliencia versus libertad. Y justo por eso engancha. Porque cuando el dinero falla, la sociedad no solo pregunta cómo pago, también pregunta quién manda. Lo más importante de estas controversias no es escoger un bando, es entender por qué aparecen. Cuando el dinero funciona, nadie se pregunta quién controla el pánico. Cuando el dinero falla, esa pregunta se vuelve inevitable, porque en una crisis no compites por rendimientos, compites por acceso. La historia nos lo ha dicho 1000 veces, solo que con nombres distintos. Así que la pregunta no es si puede pasar. La pregunta es quién quedará a la intemperie cuando pase. Y aunque la historia nunca repita las mismas fechas, castiga igual a quien la subestima. Soy José, y esto es Historia del Poder Financiero. Si te gusta estar al tanto de los mecanismos que realmente mueven el mundo, considera suscribirte. Nos vemos en el próximo video.